Bueno, pues buenas tardes. Aquí estamos una tarde más, los asiduos, los que no faltamos nunca a estas sesiones de los Eternautas. Este nombre que de alguna manera Lázaro Kovadlo nos brindó, nos regaló a este grupo y que ahora nos permite reunirnos los domingos por la tarde para hablar de literatura, para hablar de cine, de películas. Lázaro Kovadlo, hoy nos traes un cuento, un cuento de Flaubert titulado Un corazón sencillo, la versión en castellano, ¿sí? Sí. Aunque hay alguna otra traducción con un título distinto, luego ya la comentaré, porque yo leí hace tiempo una con ese título y ahora he leído otra. Y bueno, vamos a ver qué depara, ¿no? Analizar cada uno de los elementos que nos han conmovido de este cuento. David, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues ya sabes cuál es el menú para hoy, ¿no? Supongo Sí. que vendrás bien preparado para comentarnos todas tus impresiones acerca de este relato de Flaubert, que probablemente tú ya habías leído, que tú eres un lector también de amplio espectro y quizá ya conocías, no lo sé. Sí que lo conocía ya, sí. El texto lo había leído una sola vez hace años, porque tengo un libro que compré un día que estaba en Barcelona y estaba yo durante unas horas muertas que no sabía qué hacer, y compré en una librería, yo siempre busco clásicos, y compré un libro que ponía en la etiqueta, ponía 495 pesetas, pero ya ponía 2,98 euros, porque este libro fue publicado en el 99. Y supongo que fue vendido, que esto sería en el 2000 o el 2000 y algo, no sé. O sea que en el 99 ya había alguien que estaba calculando en euros. Bueno, el libro es publicado en el 99. Yo puede ser que lo compré quizá algún año, no sé. El caso es que ponía pesetas en grande, no sé si lo veis. Aquí a ver, baja. Ahí, se ve perfectamente, ponía David. Pesetas en grande y debajo euros en más pequeño. Entonces leí el cuento hace ya como 20 años y ahora he vuelto a leerlo. Pero bueno, en principio Lázaro es el que nos debe introducir. Yo alguna cosa podré comentar, sí, sobre el texto. Bueno, pues vamos a ver, Lázaro, entonces, tu turno para que nos digas por qué nos has traído este cuento y qué cosas, ¿no?, te conmueven de él para habernoslo recomendado. Muy bien. Bueno, pues antes de entrar de lleno en el cuento, yo creo que a mí me sale hablar en primer lugar de Flaubert, ¿no? Para mí Flaubert es el paradigma, es el modelo del escritor, el escritor consagrado, ¿no? Y entonces su vida tiene un montón de matices. No es una vida, digamos, como fue una vida aventurera, como digamos la de Conrad, ¿no? Porque estuvo mucho tiempo viviendo en su casa natal, ¿no? Y si no estoy equivocado, ahí fue donde murió también, ¿no? A ver, que yo aquí lo anoté. El lugar se llamaba... Rouen. Sí, no, Rouen era la ciudad que estaba cerca, ¿no? Pero el lugar se llama Crozet, ¿no? Ah, vale. Sí, Ah, sí. no sé cómo se pronuncia Croisset, bien. sí. Se escribe Croisset. Sí. Bueno, que es en Normandía, ¿no? Sí. Y el norte de Francia, ¿no? Y digamos, es un poco, aunque está a la costa, se puede decir que es un poco la Francia profunda, ¿no? Aunque no estaba lejos de París. Y en otra novela de él, narra sus viajes en tren a París, ¿no? En Una educación sentimental, que no sé si alguno de vosotros la habrá leído. La educación sentimental. No. Bueno, David, tú eres el que trajo aquí
la mención de que todo escritor escribe en realidad, escriba lo que escriba, si no me equivoco, poco es ese concepto, escriba lo que escriba, escribe sobre su vida, ¿no? Ah, sí. Sí, bueno, y en el caso de Flaubert esto es evidentísimo, ¿no? En la educación sentimental, a ver, ¿habéis leído Madame Bovary? Sí, sí. Sí, ¿no? Bueno, sabéis que cuando le preguntaron cómo pudo entrar en la mente, en el corazón de Madame Bovary, él dijo, Madame Bovary c'est moi, ¿no? Y ahí creo que se resume todo, y creo que todo buen escritor, cuando se habla de algún personaje, podría decir, fulano de tal, c'est moi, soy yo, ¿no? Y si se habla de una cafetera, pues esa cafetera soy yo, ¿no? De algún modo, todos están, así que yo tengo y tuve muchos amigos dibujantes y siempre he visto cómo un poquito aparece la cara de ellos, ¿no? Así que en los dibujos, ¿no? Y yo creo que uno siempre está recreando su propia vida. Bueno, esta es una reflexión aparte, ¿no? En el caso de Flaubert esto es evidente. Voy a hablar un momentito de la educación sentimental, que es un libro muy entretenido, además, porque narra todas las vicisitudes de un joven, que evidentemente es un trasunto de Flaubert, ¿no? Que todos sus rollos sentimentales, sus aventuras galantes y todo eso, ¿no? Y por lo que se ve, Flaubert fue un tipo, para decirlo, fue un calentorro terrible, ¿no? Pues iba detrás de las mujeres, iba con las prostitutas, etcétera, etcétera, ¿no? Flaubert fue un tipo de salud enfermiza. No llegó a vivir 60 años, nació en el año 1821, murió en 1880, ¿no? Y tuvo algún ataque de epilepsia, ya de mayor, pescó la sífilis, ¿no? Y viajó también, ¿no? No tanto como obviamente siempre me trae el ejemplo de Conrad o de otros así, no tuvo una vida, digamos, superaventurera, pero viajó, estuvo en Medio Oriente, estuvo en Egipto, subió a las pirámides, ¿no? Fue un tipo que viajó mucho, ¿no? Es una vida de claroscuros. Hay una cosa de Flaubert, ¿no? Que estaba relacionadísimo con grandes escritores y se reunían una vez por semana en un restaurante de París, que no sé si por ahí aparece el nombre o no, pero y creo que eso es envidiable. Con Turgeniev, con Solá, con... bueno, se me irá apareciendo, ¿no? Con Turgeniev, con Solá, con otros escritores así muy notables, ¿no? Así que la pasaría muy bien. Pero fuera de eso era un tipo bastante solitario, se encerraba en su gabinete a escribir y para él la escritura era todo, ¿no? En su libro del Sartre, en su libro que no lo he leído en resumen, Idiota de la familia, ¿no? Nos narra cómo Flaubert no sabía hacer nada, ¿no? Era un acomplejado y se lo hacían notar, ¿no? Dejó los estudios por la mitad y todo eso, ¿no? Es decir, lo que sabía hacer bien era escribir. Pero claro, eso no era muy apreciado por su familia. Querían que fuera un profesional, un médico, de todos modos, bueno, tuvo muchos amoríos, uno famoso con una poetisa llamada Colette, ¿no? Que dicen que no era especialmente una buena poeta o poetisa, no sé cómo llamarle. No lo sé, no he leído nada de ella, pero era amigo era un gran corresponsal, escribía muchas cartas, ¿no? De Georges Bernard Shaw, no, sí. Y bueno, en general así, tuvo una vida intelectual bastante rica, ¿no? Y una cosa entonces, que ya lo dije, que lo volveré a repetir, era un gran captador de la mente humana, ¿no? De los impulsos del ser humano. Y creo que Madame Bovary se nota perfectamente, ¿no? Cómo los describe, era meticuloso para describir las cosas, ¿no? Así que,
Bueno, yo generalmente, como ya he comentado en otra ocasión, no soy muy adicto a ese estilo en que vas dando todos los detalles y todo esto. Yo que me gusta Carver, que escribe hachazos, ¿no? Pero no sé por qué, en el caso de Flaubert, hago una excepción, porque en ningún momento, cuando he leído, me ha aburrido ni me ha parecido fastidiosa sus descripciones. Y ahora entro en Un corazón sencillo, que vosotros que lo habéis leído, narra la historia, la vida de una pobre mujer, ¿no? Nacida en una familia pobre, que la mandan a trabajar a una granja, que la expulsan, que sufrió un intento de violación, que después le prometen matrimonio y la dejan tirada. Y o sea que es una vida, digamos, sufriente, ¿no? Y por fin entra a servir en una casa, ¿no? Donde, como dice a ver un momento, que aquí se me fue. Ahí está. Como dice el texto, digamos, las vecinas del lugar, las vecinas de la persona que la contrataba, la envidiaban por lo bien que hacía todo, y lo rápido y todo, ¿no? Hay un libro interesante de Barnes, Julian Barnes, que es un gran escritor inglés, ¿no? Que no sé si habéis leído algo de él. Algo leído. Tú me has comentado que no, José, ¿no? ¿Tú leíste? Sí. Bueno, yo lo tengo aquí. El loro de Flaubert. Flaubert Parrots. Sí, no, lo tengo también en castellano, sí. Y que hay una cosa interesante que dice de él como escritor, ¿no? Y yo lo he marcado aquí, ¿sí? Que lo encuentro. Ah, sí, sí. Sí. El control del tono es vital. Imagínese el lector la dificultad técnica que supone escribir un cuento en el que un pájaro mal disecado y con un nombre ridículo termina representando una tercera parte de la Trinidad y cuya intención no es satírica, sentimental ni blasfema. Imagínese además que hay que contar esa historia desde el punto de vista de una vieja ignorante sin que el relato suene despectivo ni tímido. Pero es que el objetivo de un co simple está como está en francés, idioma que no domino, es completamente distinto. El loro es un ejemplo perfecto y controlado del estilo grotesco de Flaubert, ¿no? Es decir, Flaubert era el estilo, él apreciaba el estilo, medía cada palabra, ¿no? Digamos, podía estar a lo mejor horas hasta encontrar la palabra exacta, y encontraba esta y no le gustaba, decir los adjetivos, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, bueno, la historia de esta mujer, Félicité, en francés yo le digo Félicité, no sé cómo se pronunciará en francés. Bueno, felicidad, supongo sería aquí en castellano, ¿no? Pero la voy a llamar felicidad. Felicidad, que es una paradoja al nombre, porque es todo lo contrario, pasó 50 años de servicio a esa familia, ¿no? Se encariñó con ella y sufrió una serie de muertes, ¿no? La primera de ellas fue la de una niña, la hija de su ama, por decir así, que ella adoraba, ¿no? Y después, pues nada, se reencontró con su familia inicial, con la familia donde había nacido, después de muchos años, y entonces conoció al sobrino, que se encariñó con él también, un chico que era marinero, y se embarcó hacia Cuba, y después murió en América de fiebre amarilla, y se le destrozaba el corazón. Y por fin, algunas personas que pasaban por ahí le regalaron un loro, ¿no? Y se encariñó con el loro, hasta el loro también murió, ¿no? Es un desastre tras otro. Entonces,
ella hizo embalsamar al loro y lo tenía ahí con ella, ¿no? Y hasta le rezaba, porque lo identificaba con el ave de la Trinidad. Hay en este relato, ¿no? Que es un relato extenso, ¿eh? Yo lo he leído estos días y realmente no me acordaba que fuera tan extenso. Casi se diría que es un poco una novela, ¿no? Hay en este relato partes muy... Hay una parte que tiene unos colores impresionantes y es después que murió la niña, Virginie, la niña de la familia, la que ella adoraba, y, y estaba la madre ahí, que era una viuda, el ama de la casa, la dueña de casa. Entonces, entran en la habitación donde había dormido la niña desde pequeña y empiezan a sacar cosas del armario, ¿no? Y claro, y les embarga una tristeza impresionante a las dos, y hay un momento en que ambas se miran, ¿no? Y de pronto el ama, que no recuerdo su nombre, abre los brazos en jarras y Pelicete se echa hacia los brazos de la mujer y se abrazan. Y esto para ella es inolvidable, ¿no? Es decir, a pesar de toda la distancia social y todo, en el dolor compartido se da esto, ¿no? Así no lo dice Flaubert, lo estoy diciendo yo, ¿no? Pero a mí me pareció esto un hallazgo, ¿no? Cómo lo describe, una cosa extraordinaria, ¿no? Hay que tener una gran pluma para realmente poder describir bien este tipo de situaciones emocionales, emotivas, etc. Pues por el momento no recuerdo mucho más que comentar de este gran cuento, de este gran texto de Flaubert, y os cedo la palabra. Muy Vale. bien. Pues David. Yo, vale. Bueno, nada, yo antes querría situar un poco, contextualizar este cuento en la vida, tanto en la vida personal como en la vida creativa de Gustave Flaubert, porque este es un cuento que, junto con los otros dos que forman el libro Trois Contes, tres cuentos, que él ya publicó el libro ya así, con esos tres cuentos juntos, que son que hoy comentamos, y luego uno que se va a época medieval, que trata sobre un ermitaño, una especie de ermitaño, que es la leyenda, bueno, aquí está traducido, la leyenda de San Julián el Hospitalario. Y por último, otro que se va más atrás aún y que titula Herodías, porque trata sobre Herodías, sobre ese pasaje bíblico precisamente. Entonces, estos tres cuentos están escritos al final de su carrera, digamos, ¿no? Así es. De su carrera y de su vida también. Sí, sí. Y está escrito después de unos grandes problemas y de un episodio que fue muy, muy complicado para él y muy dramático casi, que fue una serie de deudas y de cosas que contrajo Sí. una hermana suya, una hermana y su cuñado, el matrimonio, se metieron en unos líos económicos, en deudas y tal, y entonces él pues tuvo que salir en socorro, digamos, de esta hermana suya que estaba en problemas, problemas como para ir a la cárcel por temas económicos, y entonces él tuvo que vender sus propiedades, tuvieron que vender la casa familiar en la que se había criado él, y entonces él, a raíz del episodio ese, aparte tuvo también un problema de salud importante, estuvo bastante enfermo y grave. Entonces cuando salió de estas dos cosas, tanto la económica como la de salud, pues encima él se quedó solo con el pabellón, con un pabellón con su pisito de soltero, digamos, que era un pabellón que es Croisset, esto que dijo antes Lázaro, que está en Croisset, que está en Rouen o cerca de Rouen, digamos,
junto al río, además. Y era nada, era una casa pequeña, y allí se encerró él con lo mínimo, con las mínimas comodidades para poder escribir, para poder trabajar tranquilo. Entonces él es cierto que es un hombre que, aunque hizo sus viajes, tal como ha dicho Lázaro, y también tuvo su relación, estas tertulias literarias con otros autores, pero era un hombre que vivió dedicado casi toda su vida a la literatura, y con una vida además muy rutinaria y muy estricta, con unas costumbres de levantarse a tal hora, comer a tal hora, escribir tantas horas y tal. Y por lo tanto esto de tener que hacer el cambio de vida de irse a esa casa mucho más pequeña fue muy duro para él, y él aparte estaba mal de salud, digamos. Y entonces, en esta última etapa de su vida, cuando se fue al pabellón lo que no sabía él es que solo le quedaban 2 años de vida. O sea que esto fue al final, digamos, de su carrera. Entonces, él pensó en enfrentarse con proyectos literarios no tan ambiciosos, ni que requiriesen tanto esfuerzo, ni tanto tiempo, ni una continuidad como es sus grandes novelas. Él solo escribió 3 novelas, digamos. Es un autor con una obra, con una bibliografía bastante ajustada. Sí. Y se metió en proyectos más asequibles, digamos, más para cosas para terminarlas en menos tiempo, para concentrar un poco más, y por eso escribió estos 3 cuentos. Entonces lo que yo ya comentaría sobre el cuento este, bueno, os contaré primero mi experiencia personal, mi relación personal con este texto, que es eso que ya dije antes, que hace 20 años, a lo mejor, 20 y algo, pues un día leí este cuento, y la verdad es que fue una experiencia un poco frustrante, porque no me acabó de atrapar. Yo estaba en Barcelona en unas circunstancias, porque yo para leer necesito una cierta tranquilidad, y estaba un poco, quizás no en las mejores circunstancias, pero fue una lectura un poco decepcionante, porque en ese momento no entré fácilmente, y en cambio leí, porque tenía tiempo, tenía unas horas, y el caso es que leí los 3, pero no me dejó ninguna huella especialmente importante, e incluso recuerdo una cierta incomodidad cuando lo leía. Ahora, cuando he vuelto a leerlo, que ya sí que he entrado en el cuento y me ha gustado mucho más, pero he comprendido el porqué también, en parte, de la incomodidad esa. Y es que lo que voy a hacer un comentario técnico sobre cuestiones de traducción, porque el que tengo yo, que es de Espasa Calpe, es un libro con una edición muy modesta, muy sencilla. Esto típico con el papel, que ahora ya está amarillento y con una tipografía, y es un libro muy barato. Pero es de la editorial Espasa Calpe, claro, y está traducida por el traductor, que es Luis Bello. Pero claro, aquí en esta traducción yo he visto, sin conocer el texto original y sin saber mucho de francés, pero claro, he visto algo que para mí es un error, es solo en algunos momentos, porque yo creo que en general de léxico y de todo está bien traducido, pero hay una cosa que incurre en un problema, que además eso para mí es un problema, porque yo siempre quiero una claridad, y una que no tenga uno que buscar quién es el que dice esto, quién es el que habla ahora, a quién se refiere, porque claro, está traduciendo del francés, y el francés, por la propia construcción, por su propia gramática, siempre en las frases siempre sale el sujeto. O sea, es norma, es automáticamente. O sea, nunca dicen dijo esto, ella dijo esto, o él dijo esto. Él dice, o él, o Luis, o lo que sea, siempre sale el sujeto antes. Es norma. O sea, no puedes escribir el verbo como en español hacemos. Otra reflexión es que el español es mucho más libre que el francés, o que el inglés aún más cerrado, en el sentido de que cada elemento de la frase tiene un lugar en la frase concreto, que no lo puedes cambiar.
entonces el sujeto siempre sale, pero claro, cuando tú lo traduces al español, es cierto que no se debe caer en la ingenuidad de decir siempre, ella dijo esto, porque no, muchas veces la traducción correcta es, dijo esto, fue hacia allá, y no tienes que decir, ella fue hacia allá, ella cogió eso, ella empezó a leer, ella estaba cosiendo, claro, sería ingenuo poner siempre el ella o el él, ¿no? Pero, amigo, si estamos en un párrafo en el que pones a dos personajes que a lo mejor son un hombre y una mujer, que son el Pablo y Virginia, estos dos niños, y que explicas que están jugando en un prado, que están juntos, que tal, estás refiriéndote a dos personajes. Y luego hay un punto y aparte, un punto y aparte, y en el siguiente párrafo empieza, cogió esto, o empezó a saltar, o se fue a correr, claro, sin decir quién de los dos es. Claro, para no incurrir en esa ingenuidad de poner siempre el sujeto, no se da cuenta de que para traducir al español, ostras, hay algún momento en el que para saber quién es el que hace eso, pues tienes que poner él o Pablo, poner el nombre, por una vez ponerlo para entender quién es, porque no tenemos el recurso del francés, que el sujeto de la frase está siempre ahí automáticamente. Bueno, en fin, esto es un problema que yo he encontrado en esta traducción en concreto, ignoro, pero supongo que otras traducciones no han incurrido en este mismo error. Y eso Perdón, mí, hay una muy buena de Juana Salabert. Vale, es muy probable que sea, que sea mejor. Porque aquí ya vamos a cuestiones estilísticas más del libro y de Flaubert, no del tema de la traducción, que a mí he encontrado con estas cosas que me han molestado. Claro, lo que pasa es que Flaubert es el gran estilista, un poco lo que ha dicho antes Lázaro, es el máximo estilista, el que trabajaba el texto hasta la saciedad y lo volvía a trabajar y lo revisaba hasta limpiarlo completamente de cualquier cosa superflua, hasta pulirlo. O sea, digamos, Flaubert nunca incurriría en eso que le veíamos un poco a Conrad de la doble adjetivación, o incluso la triple de los modernistas que comentábamos, ¿no? Todas estas cosas. Él en ese sentido es muy moderno, precisamente, ¿eh? En el sentido de que es muy seco, es muy austero, es muy limpio, no hay nada sobrante ni en cuanto al lenguaje, ni tampoco en cuanto a la narración, en cómo explica las cosas. No hay sentimentalismos, no hay digresiones del autor, es seco y contundente, explica las cosas tal cual. Entonces, claro, es cierto que él tiene un estilo muy limpio, y que él no, pero claro, que no se crea un traductor que porque es austero lo puedes traducir literalmente al castellano, porque ahí en el francés resulta que está el sujeto de la frase, siempre está ahí automáticamente, o él, o ella, o ellos, ¿eh? O sea que esto es una reflexión. Y luego, como reflexión, para entrar un poco, para entrar en debate con Lázaro, curiosamente, aunque es cierto, yo siempre creo que los escritores, los buenos escritores, los escritores de verdad, en realidad están hablando siempre sobre ellos mismos. Y es cierto esto que decías tú, de que incluso los personajes que parece que no tengan nada que ver con el autor, como es una mujer como Emma Bovary, ¿no? Pues ¿qué se puede parecer, Flaubert? Pues seguro que sí, que sacó material suyo para ese personaje, ¿no? Ella es una mujer que lee mucho y es un personaje un poco quijotesco, que se llena la cabeza, digamos, de historias románticas, leyendo las novelas románticas de la época y tal, y luego intenta que su vida ocurra eso, cuando la vida es mucho más prosaica y mucho más miserable. Bueno, en fin, seguro que Flaubert sí, pero en este caso precisamente, en el caso que nos has propuesto, Lázaro, pues, hombre, no sé, es muy difícil pensar en lo que pudiera tener Flaubert, Gustave Flaubert, que se parezca al personaje de Félicité, a esta
a esta mujer que es tan simple precisamente, encore simple, un corazón simple, un corazón muy sencillo, una mujer inculta total, muy simple, y que es pura, nada, que ella se pasa toda la vida trabajando con una generosidad y que sí, que esa maternidad que no ha podido tener por sus circunstancias personales, ese amor que ella lleva dentro lo proyecta un poco en otros personajes, ¿no? Primero, en los hijos de la señora, esta burguesa que es viuda, ¿no? En Pablo y Virginia. Fijaros el nombre, los nombres de los dos niños, Pablo y Virginia, que es porque en esa época que narra el libro, principios del siglo XIX, pues hizo estragos una novela que se titulaba Pablo y Virginia, que un poco es uno de los ejemplos de la novela romántica, ¿no? De unos niños que se crían en un ambiente completamente fuera de la sociedad y de toda contaminación de cuestiones sociales, porque es en un medio natural. Bueno, en fin, es una novela muy famosa, y en su época causó estragos, y a muchos niños les pusieron Pablo y Virginia. Entonces nos refleja eso, ¿no? Entonces, esta mujer tan sencilla y tan entregada, y que lo da todo para los demás, que ella vive con nada, es súper austera, no necesita nada, pues ella proyecta en realidad es el afecto que ella pueda tener dentro, su amor, primero en los dos hijos de su señora, ¿no? Después en su sobrino, en este sobrino un poco sobrevenido que le aparece en un momento determinado, porque ella contacta casualmente con una hermana, y la hermana tiene un hijo, y ella ya se dedica a cuidar al hijo y a cuidarlos, como siempre, por encima del estricto cumplimiento del deber, digamos, ¿no? Porque es una mujer muy entregada para los demás. Pero el hijo se marcha en un viaje, porque es marino, y se va para Cuba, tal como ha dicho Lázaro, ¿no? Allí muere además por la fiebre amarilla. Luego la Virginia también muere. Entonces esta mujer al final acaba proyectando su afecto, sus sentimientos, primero en su señora, en su ama, en esta persona burguesa que ya se ha quedado sin su hija. El hijo al final se cansa, lleva una vida desordenada, pero se acaba casando. Y al final también, tal como ha dicho Lázaro, ese momento en que se abrazan esas dos mujeres, porque las dos sienten la pérdida de la Virginia, y al final lo acaba proyectando en un loro, en un loro, y se entrega igual y siente el mismo. Además, el loro acaba convirtiéndolo casi como en un tótem, ¿no? En una especie de personaje medio sagrado, en el que ella proyecta toda una especie de adoración o una religión muy particular suya, como muy primigenia, ¿no? Casi como de un salvaje, ¿no? Y en fin, interesantísimo. Entonces, claro, o sea, lo que se pueda parecer Flaubert a esta mujer es realmente muy poco. En ese sentido, es un ejercicio literario, es un ejercicio muy osado y muy difícil. O sea, un ejercicio para un gran escritor, precisamente, ¿no? Cómo se mete en la mentalidad, en la forma de actuar de un personaje así, que no tiene nada que ver contigo, ¿no? Que no se parece nada. Y luego otra cosa, el destacar que está contado como lo hace siempre Flaubert, ¿no? Sin caer, por supuesto, en ningún sentimentalismo, sin empatizar con el personaje, simplemente nos lo muestra tal como es, pero claro, es un personaje tan conmovedor que acabas sintiendo una cosa como muy tierna, digamos, ¿no? Por el personaje. Pero Flaubert se está limitando a narrar unos hechos, acaba narrando pues un poco toda su vida, o sea, toda la vida de esta mujer, pero siempre con una gran sencillez, con los mínimos recursos, ¿no?
o sea, narrando los hechos con una gran sencillez. Cuando hace falta un paisaje, pues el paisaje lo da con unas pocas pinceladas. Cuando hace falta un ambiente también. Y luego narrando todas las cosas y los personajes que giran en torno a una vida burguesa de pueblo, ¿no? En un pueblo, porque digamos, la ama, la dueña con la que está ella, está viuda, pues es una persona burguesa, ya un poco venida menos, pero bueno. Y los personajes, el boticario, el médico del pueblo, las personas, el prefecto, todos estos personajes que giran un poco en torno, y está explicado con mucha sencillez, pero te hace todo un fresco, ¿no? De un tipo de vida muy concreto, que esto sí que lo conocía él, claro, porque está hablando además de Normandía. Esto digamos, transcurre el cuento en Normandía, en donde vivía Flaubert, en donde murió él, en donde vivió toda su vida y en donde murió, porque murió en el pabellón ese de soltero, que es en donde vivía al final. Y, en fin, interesantísimo el cuento, y sobre todo como ejercicio literario, ¿no? De ver cómo este hombre nos cuenta una historia en la que sería tan fácil incurrir en algunos excesos, y cómo lo cuenta con una enorme sobriedad. No sé, espero que ahora quizás o José o Lázaro podáis aportar alguna cosa más. Muy bien, David. No sé, Lázaro, si tú quieres decir o replicar algo a lo que ha dicho David. Sí, no, digo que cuando un escritor, un autor siempre hable de lo que hable, escriba sobre lo que escriba, siempre está en torno a sí mismo, no necesariamente está contando siempre hechos de su propia vida y todo eso, porque si no, pero digamos, sino que aparecen en el texto contenidos internos que tiene, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que la acción del cuento transcurra en Normandía, que es donde vivía Flaubert, es un contenido, ¿no? Y bueno, Flaubert era un solterón, ¿no? Así que, igual que Felicidad, ¿no? Así que también Flaubert, en la familia de él, así, murieron hermanos, así, una hermanita que él quería mucho. En fin, no sé, no quisiera extenderme mucho sobre esto porque sería un poco casi como discutir sobre el sexo de los ángeles, ¿no? Así que, no, una cosa que me olvidé de decir al principio es que se ve en este cuento, sobre todo, y en general en las escrituras, en los escritos de Flaubert, ¿no? Se ve un gran contenido social, ¿no? Yo le encuentro un contenido social, en donde el contraste entre los burgueses y una persona pobre como era Felicité o otra gente, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando el sobrino de Felicité, creo que Víctor se llamaba, la va a visitar, la casa siempre dice, tráete algo, ¿no? Y que trae un paquete de azúcar o un pan. Esas miserias, ¿no? Propias de una época de pobreza generalizada que todavía no hemos superado en muchos lugares del mundo, ¿no? Bueno, no, esto. Bueno, ¿y tú qué dices, José? Bueno, este texto lo leí por primera vez hace aproximadamente, no sé, un año o un año y medio, sí, también por recomendación de Lázaro. Entonces leí una versión bastante reciente en su traducción, sí, una traducción del 2018, ahora no recuerdo el traductor. Y bueno, en el momento que lo leí, yo primero entré en el cuento con mucho interés, ¿no? Como cualquier cosa que me podáis recomendar, tanto Lázaro como tú, David, cualquier cosa que me podáis recomendar de entrada para mí me genera interés, fui enseguida al texto y según lo iba leyendo yo me daba cuenta que el texto no me atrapaba sustancialmente, ¿no? Obviamente uno reconoce, ¿no?, la excelencia de la escritura,
el estilo, ¿no? Muy pulido, ¿no? Probablemente, ahora cuando se estaba escuchando, una de las cosas que pensaba, porque obviamente yo no conozco, la verdad es que me ha gustado mucho escucharos porque estas sesiones, a mí, por ejemplo, me traen no sé, me permiten aprender mucho sobre escritores que vosotros conocéis con tantísimo detalle, ¿no? Su obra, su trayectoria vital, que siempre eso permite, ¿no? Contextualizar cualquier texto del autor. Y yo que no conozco la vida, ¿no? de Flaubert en tanto detalle, pues obviamente yo me adentraba en el texto con una cierta expectancia, y ahora cuando os oí hablar, un hombre tan meticuloso, tan detallista, quizá cuando algo está tan excesivamente calibrado y medio, también pierde algo de frescura, ¿no? Entonces, claro, esto creo que es una cosa importante también a nivel de los escritores, porque el entusiasmo vital, ¿no? O sea, el impulso con el que uno se lanza a la escritura no es el mismo, por mucha torpeza que uno cometa cuando arranca en sus primeros envites, que cuando ya es alguien con mucho más oficio, cuando es capaz de tener una mirada sobre lo que uno hace, detenerse, pausarse. Obviamente eso a uno le da la capacidad de hacer cosas mucho más logradas, pero también pierde uno frescura, ¿no? Atrevimiento, ¿no? Quizá a mí el texto en sí mismo me parecía, ¿no? que tenía poco de esa frescura que a veces a mí me atrapa más en un texto, sin que éste tenga, ¿no? A lo mejor ese oficio, ¿no? Esa artesanía ya del autor tan resabiado por el oficio y los años, ¿no? Por otro lado, la temática de una persona servicial, ¿no? Yo describiría a Felicidad como una persona enteramente servicial, entregada a los otros, muy moderada, ¿no? y muy austera, pero por propia condición, ¿no? Y temerosa también, porque en las dos ocasiones que el amor de alguna manera le es brindado, ella lo toma como una burla, ¿no? Le dice, no os burléis, ¿no? No está bien burlarse, ¿no? Como si algo de ese calibre no le correspondiera o no fuera merecedora, ¿no? Del cariño, la atención y el afecto de los demás. Entonces, en esa trayectoria vital de alguien desamparado, ¿no? Que pierde a la familia de origen, que queda desnortado y que en realidad, pues bueno, es acogida en una casa para servir por una señora que en fin, que tampoco ella cumple cuando la coge con todos los requisitos, ¿no? que la señora querría, pero en fin, le ve buena voluntad, le ve, y entonces la coge, ¿no? Entonces, es una persona que, según yo la voy asistiendo a su vida, una vida bastante resumida, porque en realidad nos cuenta casi toda la vida de esta persona, con unos cuantos hitos sustanciales o muy cruciales, todos ellos negativos, nefastos, ¿no? Relacionados con la pérdida. Y es una persona que transcurre su vida con mucha conciencia sobre esa carencia, sobre esa falta de amor, pero tampoco hace demasiado, ¿no? Uno asiste a esa vida, no sé si en realidad un personaje así tenía herramientas o posibilidades, opciones de poder hacer algo distinto, pero es una persona completamente entregada a esa condición y que no hace nada por cambiarlo, ¿no? Por lo menos no se nos muestra, ¿no? Que simplemente, pues bueno, está ahí, tampoco ni siquiera es excesivamente efusiva a la hora de manifestar el amor con estos niños, ¿no? Que enseguida la cortan, ¿no? La señora dice que no los bese, que no tenga esas manifestaciones de afecto. Ella pues se conforma, ¿no? Una persona servicial, conformista. Y es verdad que en el texto, o quizá la escena de mayor efervescencia y esplendor sea este encuentro entre la madre, ¿no? La ama, la madre de los niños, ¿no? Ante esa pérdida, y que ese dolor silenciado, ¿no? por cada una de ellas las funde finalmente en un abrazo que es tremendamente conmovedor. Para mí es la gran escena del libro, ¿no? A partir de ahí, para mí, el libro adquiere se vuelve casi como sinfónico, ¿no? Como si a partir de ese momento yo siento que entro plenamente en la historia de Felicidad y quizá me acerco a ella y comprendo mucho mejor esa última parte, ¿no? en la que nos muestra en realidad la sacralización de un animal doméstico, ¿no?
quizá como el único acto de amor, porque en realidad es un regalo que esta familia adinerada le traen a ella, porque ella había mostrado afecto y sensibilidad hacia ese animal, y en realidad, aunque sea de manera camuflada, parece que se lo dan a la familia, pero se lo están dando a ella, ¿no? Y ella convierte casi a ese animal ¿no? Como si fuera el Espíritu Santo, así está reflejado mismo en el texto, ¿no? Lo eleva hacia ese estado, ¿no? De divinidad, hasta el punto de que cuando el animal muere, qué mala suerte también, oye, porque esta mujer ni siquiera pudo disfrutar plenamente del loro, ¿no? Y ahí yo creo que el loro de alguna manera simboliza, ¿no? Un poco la vida de esta mujer, que en lo mínimo encuentra satisfacción y ve colmado, ¿no? sus anhelos de amor, porque el amor no deja de ser otra cosa que reconocimiento, ¿no? Yo no puedo entender de una manera muy disgregada, ¿no? El amor sin reconocimiento o el reconocimiento hacia alguien sin que uno no sienta afecto por esa persona, ¿no? Entonces, bueno, nos muestra esa última etapa, ¿no? De ese ave llevada, ¿no? Casi, en fin, como un Jesucristo, si uno lo ve, ¿no? El Espíritu Santo, ¿no? Como sí, el ave del Espíritu Santo. Sí, sí, ¿no? Claro, yo me pregunto, ¿no? A raíz de lo que habéis dicho, hasta dónde Flaubert podría estar hablando de él mismo a través de ese personaje. Es difícil de ver, pero en realidad está hablando de la insignificancia de una trayectoria vital. Y posiblemente él se veía ya, tal como habéis dicho, no sé hasta qué punto, ¿no? Su estado de salud de alguna manera lo abocaba hacia una perspectiva de pocos años ya de recorrido, y se preguntaba, ¿no? Alguien que en realidad se ha perdido el verdadero amor, ¿no? Que es el amor de los hijos, que es el amor, en fin, de alguien que está a tu lado más allá de la pasión amorosa, porque eso es otra cosa, del deseo sexual, en fin, de las apetencias vitales que uno tiene. Pues más allá de eso, quizá él vivió esos amores auténticos de una manera vicaria a través de otros, ¿no? En los hijos de otros. Y quizá está hablando también del mismo en ese sentido, ¿no? Como alguien que se cuestiona, pues si no habrá entregado demasiado su vida a cosas, ¿no? que en realidad no lo han colmado del todo, ¿no? Obviamente el personaje de Felicidad con respecto a la trayectoria vital que habéis propuesto son completamente antagónicos, ¿no? Pero es posible que no esté hablando tanto de él, de su vida, sino de un sentimiento que incluso puede aparecer, ¿no? Al final de los años de una vida ya en la que uno se pregunta cosas, se cuestiona cosas. Podría estar ahí, ¿no? En fin, es un autor por el que yo no siento especial devoción, ya os lo digo, incluso cuando leí Madame Bovary, que es una obra, quizá no está bien que alguien diga algo así, ¿no? De una obra cumbre de la literatura, y que tanto consenso aúna con respecto ¿no? a lo excelsa. Y yo la leí, obviamente, reconozco que es una obra magnífica, pero sin que esa obra en mí haya provocado ese pellizco, ¿no? que todos tenemos con respecto a algunos referentes, y por lo tanto es un autor un poco desconocido también para mí. Diré también que en estas dos lecturas que he hecho de la obra, esta segunda ya es de otra traducción, ¿sí? Está en Nórdica Libros, una traducción del 2014, por lo tanto bastante reciente, y que he entrado mucho más, ¿no? En el texto. No puedo decir tanto que sea por la traducción, que no la he ido comparando, pero o quizá por una segunda lectura que siempre a uno lo acerca más, ¿no? Al contexto y a los personajes. A mmí por momentos algunos personajes me habría gustado que estuvieran un poco más definidos o detallados o ¿no? Por ejemplo, hay un personaje importante, ¿no? Que es la ama, ¿no? De alguna manera, para la señora para la que ella trabaja. Y por momentos sentía que quizá me habría gustado verla un poco más, ¿no? Y quizá no la he visto tanto. Y yo creo que Felicidad nos la podría haber acercado, ¿no? De una manera más intensa, ¿no? Más cercana, ver un poco más su geografía, ¿no? Esa persona como... Y por momentos, ¿no? Yo creo que también un poco fruto de este narrador
que oscila entre la omnisciencia y la focalización. En definitiva, toda la obra, todo el cuento o esta novela está contada desde la perspectiva de felicidad, pero como a una distancia, ¿no? Como si estuviera al lado de ella, pero no del todo dentro de ella, ¿no? Es un punto de vista también a la hora de contar la historia singular, ¿no? Muy propio de la época. Yo creo también ahora estamos ante narradores, ¿no? Que están completamente focalizados dentro del personaje, aunque estén así en tercera persona. En fin, yo creo que es un texto que puedo entender, ¿no? Que a Lázaro, por ejemplo, le fascine por la calidad que tiene, pero al mismo tiempo también puedo empatizar perfectamente, ¿no? Con este desapego inicial, ¿no? que la historia, ¿no? A David le causó en una primera lectura, quizá porque el contexto en el cual la leyó tampoco era el más adecuado. Y luego, ya como última reflexión, sí diré que el texto tiene algo, que eso yo creo que habla muy bien del autor y del texto también, que va dejando un pozo como que se va fraguando, ¿no? O sea, muy probablemente la educación sentimental sea un texto al que yo me aboque, no de manera reciente o inmediata, pero sí iré a buscar algo de la educación sentimental, porque uno encuentra que hay verdad en lo que nos está contando este hombre, ¿no? Porque está poniendo algo de sí mismo. Y por lo tanto, bueno, ahondaremos un poco más en Flaubert, trataremos de conocerlo mejor, aunque obviamente de entrada ya os digo que no es un autor que a mí me haya conmovido especialmente, ni cuando leí Madame Bovary, ni tampoco ahora. Y como última reflexión, si me permitís, ya contaré algo un poco más de orden personal, ¿no? Que es que yo, por ejemplo, tengo en mi vida a una persona que encarnaría perfectamente a Felicidad, ¿sí? Que es la figura de mi padre, ¿no? Mi padre, que por suerte todavía lo tengo vivo, con 77 años, ambos dos, mi padre y mi madre. Y mi padre es un alma de Dios, ¿no? Como reza el título de esta segunda obra, ¿no? O sea, de esta segunda traducción de la obra de Flaubert, Un corazón sencillo. Así lo han titulado los de Nórdica, un alma de Dios. Es un hombre de lo más sencillo, un hombre humilde, un hombre entregado, servicial, que ha hecho, ¿no? Su familia, somos 4 hermanos, un hombre entregado al trabajo, siempre a atender a los demás como si sus necesidades siempre estuvieran en un plano inferior, con una humildad, una entrega al trabajo, ¿no? Habiendo tenido y teniendo una persona que encarnaría también esa esencia, ¿no? Vital, ¿no? de alguien que se conforma con muy pocas cosas y que no ha tenido aspiración ni ambición ninguna en la vida más que sentirse tranquilo, arropado por la gente de su alrededor, un hombre que no ha hecho nunca ruido, que no ha levantado nunca la voz, que no. De alguna manera, la figura de Felicidad, ¿no? No me alcanza. No me alcanza porque yo he tenido un referente de alguien así, que obviamente la vida no lo ha castigado tanto como a este personaje, que obviamente en una vida de 77 años pues hay pérdidas también, ¿no? Y que por suerte pues ha sido un hombre al que jamás, ¿no? La vida lo ha golpeado duro, como si es el caso de este personaje de Flaubert, pero que en su esencia, en eso mismo que lo define como alguien sin ninguna aspiración, a mí el personaje de Felicidad se me queda corto, habiendo tenido, ¿no? en mi propia vida a alguien que sí podría encarnar la figura, ¿no? De alguien así, sencillo, sin aspiraciones, que siempre está en un segundo plano, entregado a los demás y muchas veces sin el reconocimiento que merecería, ¿no? Bueno, es un apunte personal que añado a este cuento. Y quién sabe, quizá en algún momento lo vuelva a leer, me vuelva a adentrar en él. Probablemente tenga dimensiones que yo no he sabido captar o no he tenido la sensibilidad para hacerlo. Pero sí, yo os agradezco una vez más que lo hayas traído aquí al espacio de los Eternautas, Lázaro. Bueno, yo quería insistir en que
en recomendar la lectura de la educación sentimental, ¿no? Ujú. Que quizás sea más entretenida que Madame Bovary, ¿no? Pero ahí sí que aparece Flaubert en toda su... Me decís que no la habéis leído. No, no, no. No, Una, ya. una educación Pues sentimental, yo la no. recomiendo, sí. Eh, pues, no sé, creo que en realidad cada lectura tiene que ver, desde luego, con el lector y con el momento del lector, ¿no? Es decir, todo tiene que ver, porque, es decir, Sí, todo fluye, nada queda quieto, ¿no? Así cierto. que, y así como en algunos momentos sentimos algo, por algo sentimos determinados sentimientos y pasado el tiempo ya esos sentimientos han cambiado o han desaparecido y aparecen otros. Es decir, no sé, yo creo que también las lecturas tienen que ver con el lector y todo esto, ¿no? Yo siempre, cuando publico un libro y sé que va a ir se será reseñado, criticado, como dice, ruego porque el crítico haya hecho una buena digestión, no le haya pasado ningún percance malo ni nada, porque obviamente todo eso se reflejará en su visión Sí, 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 del texto. Tiene que ser un texto, pero con una excelencia suprema para procesar todo este tipo de cosas. Entonces, es decir, toda lectura es subjetiva, ¿no? Y toda escritura también. No sé, eso es lo que se me ocurre por el momento. bueno. Bueno, yo hay algo que sí, hay algo que sí que querría comentar. Dos comentarios. Uno que es más sobre la posible moraleja, porque hay una tendencia a buscar a ver qué moraleja puede tener siempre un cuento determinado, una novela o una historia, digamos. Y aquí, hombre, quizás la conclusión que uno puede sacar, un poco pensando también en el padre de José, ¿no? Que las personas más buenas, en el sentido de que no, de que solo hacen el bien, porque este personaje Felicité es un personaje que solo hace bien, o sea, que hace bien a los demás, que empieza el libro diciendo que lo hace todo estupendamente, que ella al final ha terminado siendo una criada, pero que es buenísima en todo para cuando Oye, va perdona que te interrumpa. Hay un pasaje, al final de su vida, Felicité se queda sorda, casi sorda. No Ujú. sé, y Sí, entonces, sí, lo recuerdo. como ella es de misa diaria y se va a confesar, ¿no? Entonces, claro, parece que confesaba a los gritos, pero tampoco había mucho problema porque no tenía mucho pecado que decir, así que, vale, así. Bueno, te Sí, devuelvo la palabra, perdón. sí. Eh, bueno, pues eso, que quizás una persona como esta, que solo hace el bien, que hace mucho bien a los demás, a las personas con las que se relaciona, ¿eh? Que es una criada estupenda que lo hace todo, además todo lo hace bien, ¿no? Por 100 francos al año, ¿no? Que es por lo que las otras mujeres de la alta sociedad tienen envidia de la señora esta de Oban, porque resulta que tiene una criada que encima baratísima, que le paga una miseria y que es un crack, que todo lo hace bien. Entonces las personas que hacen más bien y que no al final no acaban haciéndole daño a nadie, sino que en todo caso son ellos los que a veces salen perjudicados, son las personas sin ninguna imaginación y sin ninguna capacidad para trascender o para salir de lo que les está marcado, las personas sin ninguna creatividad, que esas son quizás las personas mejores y los que en cambio las personas simplemente con un poco de imaginación a lo mejor acaban, aunque sean buenas personas, pero a alguien le habrán hecho daño, alguna cosa habrán hecho por ahí. En cambio, esta es un personaje que es completamente simple, pero que es cercano a la santidad, digamos, ¿no? En el sentido de que una vida completamente virtuosa y, y muy cercana a una santidad, en alguien precisamente que es tan simple que no tiene imaginación ni para imaginar algo que no sea lo que le toca, lo que le dicen que tiene que hacer, y lleva ese tipo de vida sin cuestionárselo, sin nunca tener ningún problema por llevar esa vida tan terrible, en cierto modo, y tan arrastrada, ¿no?
Y luego también otra reflexión que ya es más literaria, que es que fijaros que el libro al final, porque el libro, claro, nos cuenta, este relato, este cuento, nos cuenta toda la vida del personaje este, ¿no? Es toda una vida. Entonces, claro, aparte de lo que dice José, que narra unos momentos muy determinados, pero a veces pasa muy rápido, pero al final, curiosamente, el final del libro, el último capítulo, las últimas 5 o 6 páginas, cambia el ritmo completamente y nos narra la agonía. O sea, la agonía de esta mujer nos la narra en unas cuantas páginas. Y aquí es muy Flaubert, digamos, en el sentido también el rollo del naturalismo, la novela naturalista francesa, porque nos explica las cuestiones fisiológicas, ¿no? de la agonía, de cómo va Así es, sí, agonizando sí. esta mujer, pero a un ritmo muy lento, con lo que ocurre en la habitación en la que está tumbada, con esa ventana, con la otra que está mirando, y eso coincide con una fiesta, con una fiesta religiosa, una fiesta religiosa popular, que se está haciendo en la calle, porque en el pueblo, en esa fiesta, no sé si es la Pascua o no sé qué, pues delante de algunas casas ponían como un pequeño altar, ¿no? Con una serie de objetos votivos, de una serie de cosas, y una de las cosas que hay, pues es el loro disecado, ¿no? Que está ahí como una cosa que le han permitido ponerlo porque sabían el cariño que tenía ella, aunque sea casi sacrílego, ¿no? Y cómo va narrando cómo cambia el ritmo narrativo completamente y explica con mucho detalle y con otro tempo, ¿no? Completamente diferente, explica la agonía, que además es lenta, ¿no? Porque pasa un día y al día siguiente y tal, y como todos los cambios físicos que se van produciendo en ella hasta que al final, hasta el momento de la muerte, ¿no? Entonces, es muy Flaubert y creo que es muy interesante lo que ha dicho José al principio de su exposición, que es en el sentido de que esa perfección, ¿no? Esa perfección tanto en la estructura narrativa como en el lenguaje, como pues a veces está un poco falta de alma, ¿no? Falta de esa potencia o esa cosa para arrastrarte que tienen a veces las cosas un poco más imperfectas. Entonces yo acabo diciendo que yo, que soy un gran admirador y un fan de Madame Bovary, que es una novela que yo releo con periodicidad y que creo que es buenísima, a mí particularmente me encanta, pero también es verdad que te deja un mal sabor de boca por lo despiadado que es el escritor, que es Flaubert, como novelista, como narrador de la historia esa, Madame Bovary, porque es que no empatiza para nada ni con Madame Bovary, ni con Charles Bovary, con su pobre marido, con el médico ese de pueblo, ni con el Rodolfo, ni con ninguno, vaya, o sea, es una cosa terrible, ¿no? Es muy despiadado, porque es frío, es quirúrgico, es una cosa, y eso es Flaubert, es su forma de narrar, y en este cuento también se nota un poco, que el personaje es tan enternecedor, es tan blanco, es tan eso que acaba tiñendo un poco todo el relato de esa beatitud, ¿no? Esa cosa un poco beatífica. Pero, en fin, Bueno, simplemente eso. yo diré para corroborar también, ¿no? Un par de cosas que dice David. Primero, es verdad, por ejemplo, si cogemos, ¿no? Esa dimensión o la carencia justamente de creatividad, de imaginación. Por ejemplo, en mi padre ocurre eso, ¿no? Es una persona muy poco imaginativa o carente total de imaginación, ¿no? Por lo tanto, no le he visto nunca el más mínimo ápice de creatividad en nada, ¿no? Simplemente entregado a unas rutinas, ¿no? Una persona que en realidad no lo mueven nada que tenga que ver con la novedad. Al contrario, ¿no? Siempre está, ¿no? Tiene una cierta sombra de ominosa, ¿no? Lo nuevo siempre, ¿no? Puede aportar algo, ¿no? que nos perturbe. Una persona sin imaginación y sin creatividad, pero muy feliz, ¿no? En ese espacio, ¿no? de la pausa, de la tranquilidad, del día a día rutinario y sin
y sin grandes estímulos, ¿no? Diría, por un lado. Y luego también es verdad, y ahora estoy tomando conciencia de ello, que al igual, por ejemplo, que Felicidad, es un hombre que lo conmueve enormemente los animales. No, Es un hombre que cuando te habla, por ejemplo, de su Igual, infancia... igual que a mí en ese caso. No conozco esa faceta tuya, no lo sé, Lázaro, Uy, pero... sí, si me preguntan, no sé, yo hubiera sido veterinario. Bueno, sigue, perdona. Me encantan los animales. Él, por ejemplo, me habla, cuando me habla de su infancia, ¿no? Pues me habla de su burro Tacones, ¿no? Entonces, Es que los ¿no? burros me encantan, perdón. ¿No? Sí, Entonces sigue. él le tenía un apego, ¿no? A este animal, ¿no? Me habla a veces de una perra, ¿no? Que él tenía, que se llamaba Loli, y que, ¿no? Entonces, toda esa infancia muy cercana a los animales, pero incluso en una época, ¿no? Y que él venía de una familia, pues muy pobre, ¿no? Y en la que pasaban mucha miseria y había necesidad, y sin embargo los animales no eran percibidos solamente como fuerza del trabajo o alguien que te daba protección o que te permitía un modo de vida, ¿no? Para él ya tenían esa dimensión sentimental o emocional, ¿no? Entonces esas dos condiciones coinciden, ¿no? La falta de imaginación y de creatividad y ese apego casi infantil, ¿no? Por los animales, como si estos fueran personajes de una fábula con los que uno puede establecer una relación intersubjetiva, ¿no? Él a día de hoy todavía cree que los perros que hemos tenido en casa o no, pues de alguna manera lo entienden cuando él les habla, ¿no? Tiene esta ingenuidad, yo creo que la cree firmemente. Y de hecho, de unos años para aquí, él cuida, por ejemplo, una cotorra, tiene una cotorra en casa que se llama Jimena, y le tiene un apego también fascinante, ¿no? Por lo tanto, ahí hay como un cierto paralelismo, ¿no? En el sentido... Bueno, si me permites un apunte, digamos que tanto Felicité como tu padre podría ser un alma de Dios, sí, que tiene debilidad por los animalitos de Dios. Sí, así es. Como Lázaro Hasta el sabe muy bien. extremo, Si me permite, hasta el extremo, y con esto diré que yo lo he visto a él apenado en los veranos porque tiene que matar a los mosquitos que le pican. Si no me hicieran nada, dice, yo no los mataría, y hasta con culpa por eso. O sea, hasta ese extremo llega, o sea, de que él pueda causarle daño a alguien es algo que lo martiriza, no le gustan, hasta ese extremo, ¿no? O sea, por lo tanto... Bueno, quería agregar una cosa con respecto también al comentario de David sobre la meticulosidad con que, sobre todo, por ejemplo, la agonía de Felicité, ¿no? Yo recuerdo, y que poco a poco los latidos del corazón se van enlenteciendo y tal. Pues en Madame Bovary, cuando ella se envenena, hay como, no me acuerdo tanto, hay como por lo menos 2 o 3 páginas puestas a describir la agonía de Madame Bovary, ¿no? Bueno, recordemos que el padre de Gustave Flaubert era médico, ¿no? Pero además, en los adulterios que comete ella, ¿no? Nada, lo cuenta, en esa época era así. A ver, pero ¿cómo follaba Madame Bovary? ¿Cómo sentía cuando se la metían? ¿O qué? ¿Cómo eran las caricias? Como todo eso no aparece. Aparece cuando descrito con total meticulosidad toda su agonía, ¿no? Y en cambio, supongo que tendría que... Ya la quisieron censurar en su época Madame Bovary simplemente porque había cometido adulterio, ¿no? Pues... Cierto. Imagínate, ¿no? Pero como 3 páginas, no me acuerdo exactamente cuántas, 2 o 3 páginas para describir la agonía, y sin embargo no describe los encuentros sexuales, los encuentros amorosos de Madame Bovary. Simplemente los menciona así de pasada. En lo de Madame Bovary hay un célebre encuentro amoroso, además muy intenso, En la se calesa. supone, que está descrito con un carro que va por las calles de Rouen, Sí, precisamente, y el cochero dice, ¿qué hago? ¡Siga!
¿no? Y va dando vueltas por la ciudad y dentro se va, aquello se va traqueteando, se va moviendo, porque hay una actividad terrible, pero solo se ve el carro por fuera, no sabemos nada de lo que ocurre dentro. Bueno, también requiere maestría ese recurso, ¿eh? Sí. Muy bien. Bueno, pues no sé, si os parece lo dejamos aquí, o si queréis decir algo más de último para cierre. Y... ¿no? Yo creo que ya lo he dicho todo. Sí, yo creo que, bueno, se puede sacar mucha miga de esto, pero está bien, ¿no? Seguro. Bueno, pues entonces, si os parece, dejamos aquí esta sesión dedicada a Flaubert y a este corazón sencillo. Y bueno, de cara a al próximo encuentro... ¿Estás grabando ahora? Sí, todavía estamos aquí en vivo y en directo. Y anunciaría para el próximo encuentro que podamos leer y trabajar, ¿no? Este cuento de Carver que se llama... para el próximo encuentro? Para el próximo encuentro yo os propondría que pudiéramos trabajar este cuento de Carver que se llama Tres rosas amarillas. Sí. Que nos habla de otro célebre escritor, de Chekhov. Sí. Y que yo creo que también traerá un bonito debate. O sea que si os parece, pues el próximo lo dedicamos a esto, a este cuento de Carver, y espero que pueda estar también Matías y Daniel. Así que despido la sesión y nos vemos en la siguiente. Muy bien. Muy bien. Chao.